muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un gusto saludarles, apreciables hermanos y hermanas, en este día domingo 24 de febrero. Vamos a comenzar el estudio de la lección de la escuela sabática de hoy, orando como siempre. Voy a doblar mis rodillas aquí y ustedes háganlo como puedan, ahí donde se encuentran. Te damos gracias, Padre, al comenzar la semana, porque lo hacemos de esta manera, buscando tu presencia a través de la oración y el estudio de la Biblia. Suplicamos que la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, nosotros podamos comprenderla con la misma ayuda del Espíritu Santo. Por favor, concédenos el discernimiento. Danos, oh Señor, la comprensión adecuada de esta lección. Oh Padre, bendícenos, por favor, todos los días al ir estudiando. Así, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, estamos envueltos en una guerra. Y de cara a nuestra entrada a la Canaán celestial, nos vamos a enfrentar con enemigos acérrimos. Vamos a ver cómo los enemigos se van a incrementar y van a elaborar estrategias en contra de nosotros. Nuestra entrada a la Canaán celestial, antes de llegar a ella, no será fácil el camino con tanto enemigo que se levantarán. Pero nosotros vamos a mirar esta semana cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra en favor de su pueblo. Bajo el título Dios dirige la conquista, vamos a mirar cómo Josué pudo ver esa mano de Dios obrando ante todos los enemigos que le iban saliendo conforme él iba avanzando, conquistando la tierra de Canaán. Eran enemigos formidables, dice la lección de hoy domingo. Veamos de qué enemigos estamos hablando. En Josué capítulo 10, versículo 40 al 43, nosotros encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida, lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Noten, hermanos, lo que dice este versículo 42. Que Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y cuando Dios pelea, hermanos, por sus hijos, la victoria está asegurada. Nosotros miramos aquí que Josué ha emprendido la conquista desde la mitad. Primero está enfocado en los enemigos que tiene hacia el sur, y luego ya miraremos cómo se va a enfocar en los enemigos que están hacia el norte. Pero miren ustedes, los enemigos que estaban hacia el sur, todos los que estaban, dice, en las montañas, en el Negev, en los llanos, en las laderas, a todos sus reyes, dice, los mató como Jehová Dios se lo había mandado. ¿Por qué Dios había dado esta orden, hermanos? Porque la gracia se había acabado para los cananeos. El tiempo para ellos de que pudieran entrar en relación con Dios, en buscar de Dios, el Dios verdadero,
Hermanos, ese tiempo para ellos se había acabado. Aquí nosotros miramos que cuando la gracia se acaba, cuando la oportunidad se acaba, el mismo amor de Dios hace que se extermine al pecado y al pecador. Y es por eso que aquí, entonces vemos que la orden es que todos sean muertos. Los gabaonitas se salvaron, ya nosotros vimos por qué, ¿verdad? Porque usaron de astucia. Y Dios en su misericordia, pues les perdonó y allí les permitió que se quedaran. Pero la orden del Señor es, hermanos, matarlos a todos, porque la gracia se acabó para estos. Hermanos, aquí ustedes pueden ver que todos los enemigos que Josué le aparecieron fueron eliminados uno por uno, desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Esta tierra de Gosén no es la tierra de Egipto, aquella de Gosén donde estuvieron los israelitas antes, no, sino otra tierra que se llama así. Y ustedes pueden ver cómo destaca que todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Mis hermanos, aquí está la clave. Los enemigos nuestros, quien los va a derrotar es el Señor. Los enemigos que nos aparezcan en este caminar hacia la Canaán celestial, de antemano nosotros vemos que si permitimos que Dios pelee por nosotros, Él los vencerá. Bueno, ¿qué hicieron ahora entonces los reyes del norte? Cuando escuchan que Josué está teniendo estas tremendas victorias en el sur. Veamos lo que ellos hicieron. Capítulo 11, ahora versículos 1 al 5. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron con ellos, todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Aquí nosotros vemos que los enemigos están otra vez para querer, hermanos, detener el avance del pueblo de Dios en aquella conquista de la tierra. Jabín es el que se destaca aquí como el jefe de la coalición, como el líder que ha aglutinado en torno de él a los demás reyes y sus pueblos para pelear ahora contra Israel. Interesante, dice que mucha gente eran ellos, como la arena de que está a la orilla del mar en multitud, y con muchísimos caballos y carros de guerra. Josefo, ese historiador judío, dice que por lo menos habían unos 300,000 prácticamente enemigos de Israel aquel día, listos para el ataque. Todos se unieron, dice, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Los enemigos siempre van a querer estropear el plan de Dios. En nuestro avance hacia Canaán, en nuestra conquista, hermanos, hacia Canaán, nosotros no vamos, como dije ayer, a ir por un camino tan fácil. Vamos a encontrarnos con diferentes enemigos que nos quieren obstaculizar el camino. Aquí son los del norte ahora, los que están confabulados para atacar a Israel. El don de profecía dice que estas tribus del norte de Palestina estaban atemorizadas por el éxito que acompañaba a los ejércitos de Israel. Y formaron entonces, dice, una alianza contra ellos. La alianza era encabezada por Jabín, rey de Azor, cuyo territorio se hallaba al oeste del lago Merón. Salieron todos ellos, dice, con sus ejércitos, y esta hueste era mucho mayor que cualquier otra que hubieran encontrado antes los israelitas en Canaán.
Patriarcas y Profetas, página 445. Tremendo, hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son nuestros enemigos? He estado diciendo hasta un momento que de la misma manera en nuestro caminar, enemigos se levantan, enemigos surgen para estropear, para impedirnos que avancemos. Bueno, voy a leer para ustedes, no está aquí en la lección, pero voy a leer lo que dice el Portor Evangélico, página 202, acerca de unos enemigos que hoy en este tiempo también surgen para querer detenernos en el avance. Dice, no nos conviene dejarnos llevar por el enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que nos hayan hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos un enemigo, hermanos, que constantemente, todos los días, aparece para querer detenernos en el avance de la conquista de la tierra de Canaán celestial. Y ese enemigo, dice, somos nosotros mismos. Y por lo tanto, tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado de no dejarnos llevar, por ejemplo, por el enojo. Ya sea porque nos han agraviado o porque nosotros suponemos que nos han agraviado. Tenemos que tener cuidado en no dejarnos, hermanos, llevar por nuestros impulsos al punto de que, pues, nos metamos más en problemas y afectemos el carácter de Cristo que Él ha estampado en nuestra vida. Dice que ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo, y que el enemigo que más debemos tenerle miedo es el yo. Así que aquí tenemos un enemigo que también ahora aparece. Los enemigos de hoy no son tal vez como nosotros miramos que fue en los días de Josué, hombres de guerra, hombres que están ahí con sus armas, con sus carros de caballo. No, muchas veces son los vicios, por ejemplo, que el diablo pone y con los cuales fácilmente cedemos. Pero el enemigo, como dice acá, al cual más debemos de tenerle miedo, es al yo. Bueno, quiero que veamos en la palabra de Dios acerca de que Jesús dijo que también tendríamos pues enemigos pues de carne y hueso también, ¿verdad? Dijo el Señor lo siguiente. Dice, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, 18 al 19. Y en Juan 16, 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Así que Jesús nos está, hermanos, diciendo que pues también hay enemigos de carne y hueso que se levantan en contra de nosotros. La gente, dice, del mundo, que no quiere nada con Dios, dice que odia a los cristianos. Los odia. ¿Por qué? Porque el Señor los ha apartado del mundo. Así que, hermanos, si el mundo nos odia, dice, debemos de saber que el mundo también odió a Jesús. Y es más, también tenemos enemigos aún dentro de la misma fe. Pues dice aquí que de las sinagogas expulsarían a los hijos de Dios y llegarían al punto de que se daría orden para matarlos, pensando que con eso le rendían servicio a Dios. Así que nosotros vemos que hay un enemigo que muchas veces somos nosotros mismos, que nos hacemos daño con nuestro carácter defectuoso.
Nosotros vemos que hay enemigos en el mundo que son muchas veces personas impías que no quieren nada con Dios y que nos odian. Y también los hay dentro de la misma fe, cuando hay, pues, hermanos que tal vez hacen concilios o juntas para tomar decisiones en contra de nosotros. Jesús dijo que todo esto, pues, iba a suceder. Ahora, hay otro enemigo que también está al acecho. Y es algo que dice el libro Consejo para Maestros, página 333. Dice: sentí mucha angustia y preocupación al pensar que los que ocupan puestos de responsabilidad hubiesen podido abrir la puerta y, por así decirlo, invitar al enemigo. Porque fue lo que hicieron al permitir las diversiones que se realizaron. Como maestros, debieran haberse mantenido firmes y haberse opuesto a dar lugar al enemigo en cualquier manera. Por lo que ellos permitieron, mancillaron su foja de servicio y agraviaron al Espíritu de Dios. Los alumnos fueron estimulados en una conducta cuyos efectos no se iban a borrar fácilmente. No tiene fin la senda de las diversiones vanas, y todo paso dado en ella es un paso en la senda por la cual Cristo no ha viajado. Interesante. Aquí nosotros encontramos que las diversiones también se constituyen en enemigos del pueblo de Dios. Muchas veces dice, le abrimos la puerta al enemigo, invitamos al enemigo a nuestra vida, cuando permitimos ciertas diversiones malsanas. Y aquí está el espíritu de profecía amonestando a los líderes como los maestros que permitieron que los jóvenes se les desenfrenaran en algunas diversiones allí en un colegio. Estos líderes, dice, estos maestros, mancillaron su foja de servicio y agraviaron al Espíritu de Dios. Hermanos, también las diversiones pueden constituirse en enemigos que nos impiden el avance hacia la conquista de la Canaán celestial. Y hay otros enemigos todavía más terribles, que son los que no vemos. Y son los que dijo el apóstol Pablo, que tenemos que tener cuidado, porque acechan todo el tiempo en contra nuestra. Efesios 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, noten ustedes, hay también enemigos que no se miran, y son las legiones de demonios que también se levantan en contra de nosotros. Pero ante todos estos enemigos, ¿qué es lo que toca hacer, hermanos? Hacer lo que dijo el apóstol Santiago. En el capítulo 4, verso 7, él dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. En otras palabras, ante tanto enemigo que se ha de aparecer o que se está apareciendo en nuestro camino, lo que toca, hermanos, es someternos al Señor con todo nuestro corazón, someternos plenamente a Él. Y entonces, hermanos, el Señor nos dará la victoria. Dice el don profético: las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no lo obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Así que, hermanos, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo
pero haciéndolo de esta manera, con oración. Con oración es entonces, dice que Él va a huir de nosotros. Y termino con esta declaración de Consejos para los Maestros, página 375. Los ángeles de Dios son nuestros compañeros. Cuando el enemigo viene como un alud, el Espíritu del Señor alza bandera por nosotros contra él. Hermanos y hermanas, mañana vamos a ver cómo esto se cumplió exactamente con Josué y su ejército. Miraremos la tremenda victoria que Dios les dio de todos los enemigos que hemos leído hoy. Pero ante esta realidad de que enemigos siempre aparecen y aparecerán, hermanos, recuerden esto último. Hay que resistirlos con oración y sometiéndonos a Dios. Enemigos formidables se están levantando ya en contra del pueblo remanente y se seguirán levantando. Pero si sometemos nuestra vida al Señor en oración, Dios va a pelear por nosotros. Los enemigos que no miramos, las legiones de Satanás que andan allí también tentándonos, hermanos, sometiéndonos a Dios en oración, también huirán de nosotros. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos libre de nuestros enemigos y que nosotros también utilicemos el arma de la oración para, pues, contrarrestar sus estrategias o sus ataques. Les invito para que hagamos una oración pidiendo la ayuda al Señor. Padre Celestial, nosotros vemos cómo a tu siervo Josué y a su pueblo constantemente los enemigos les asediaron en el camino. Vemos afortunadamente que Josué a todos ellos los fue derrotando. Derrotó a los del sur y ahora vemos a los del norte confabulados en su contra. Señor, ¿cómo nos dice esto? Que el camino en la conquista de la tierra realmente estuvo lleno de obstáculos. Con razón tú le decías a Josué que tenía que esforzarse y ser valiente. Pero Padre, nosotros vemos que también, haciendo la analogía de nuestro viaje a la Canaán celestial, vemos también, Señor, cómo tantos enemigos se nos levantan. Cómo el enemigo también, Señor, arremete contra nosotros. Te pedimos, por favor, que nos ayudes para, igualmente como Josué, vencerlos a todos. Solamente, Señor, que lo haremos como tú nos dices en tu palabra, sometiéndonos a ti completamente para que huyan de nosotros. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo levante bandera en favor nuestro delante de nuestros enemigos. Te pedimos que pelees por nosotros, Señor, nuestras batallas, que de nuestros enemigos tú te encargues. Oh Dios, sabemos que los hay, tanto en la iglesia como fuera de ella, dentro de hermanos que creemos lo mismo como también en el mundo. Y sabemos, Señor, que también nosotros mismos con nuestras deficiencias de carácter podemos ser un enemigo. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes para que independientemente de dónde esté, si en nosotros, si en la iglesia, o en el mundo, o en las tinieblas, Señor, que huya de nosotros, que pelees por nosotros, y Padre, que finalmente todos los hijos tuyos, velemos en oración para resistir al enemigo. Gracias, Señor, te rogamos que nos ayudes a perseverar en la oración. Así, oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.